Y vamos a pasar a nuestra tercera y última mesa, moderada por Beatriz Romanos. Beatriz, ella es fundadora y editora. Sube, por favor. Ahora la presento. Bienvenida. Bienvenida. Beatriz es fundadora y editora de Tech Food Magazine. Moderará una mesa dedicada a Food Tech Startups, que yo creo que además va a ser tremendamente interesante, nuevos formatos en el sector. Y pido, por favor, que suban al escenario Iván Cayuela, CEO de Futagua, Marc Guerrero, fundador de Delectec. La verdad es que va a ser una mesa muy animada, ya verán. Alejandro Fresnedo, CEO de Mr. Now, Daniel Pina, CEO de Filo Market, Richard Calvo, CEO de Java Book y Santiago Laguier, cofundador de Brand Track. Un aplauso a todos, por favor. Bueno, lo primero de todo, como todos los que habéis pasado por aquí delante, muchísimas gracias al Bas, Cayón y a todo el equipo por invitarnos a estar hoy compartiendo nuestra experiencia o el poquito de experiencia y conocimiento que tengamos, pero sobre todo aprendiendo muchísimo. Además, somos los últimos o los penúltimos, con lo cual tenemos unos retos importantes. El primero es que bueno, pues, vamos detrás de gente que ha contado cosas tan interesantísimas y que además nos han soltado unos cuantos guantes, ¿vale? Entonces, bueno, no nos acobardamos, aquí estamos dispuestos a recogerlos todos, tenemos aquí un equipo invencible. Y yo creo que va a ser muy interesante porque muchas de las cosas que se han hablado a lo largo del día de hoy forman parte del día a día de las empresas que tenemos aquí hoy. En la presentación nos decíais que vamos a hablar de startups y nuevos formatos, de compañías que están trabajando en tecnología, precisamente esa escalera, ¿no? Que hablaba Mara, esos ingredientes, esas herramientas para ayudar a los restaurantes a tener éxito, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y me gustaría poneros un pelín en contexto sobre este mundo y este ecosistema que se está formando. Hablamos de un montón de empresas que están creando este tipo de tecnologías y que intentan ayudar al restaurante a tener éxito en diferentes áreas. Antes Ferran nos hacía este impagable dibujo y decía, bueno, pues hay diferentes elementos dentro de la cadena de valor, y José Mari decía, la gastronomía es una cadena de valor. Bien, pues en esa cadena de valor ya se han identificado de momento unas 22 áreas dentro de esa cadena de valor del restaurante en las cuales la tecnología puede aportar su ayuda para hacernos o más eficientes o crear nuevas experiencias de usuario, etc. Hablamos de 22. Quizá muchas veces cuando hablamos de tecnología en el restaurante o digitalización nos quedamos un poco en la parte de la reserva y en algunas cosas más, pero fijaros, nuestro esquemita que identifica algunas de estas 22 de momento, pues nos habla de gestión de listas de espera, de los tablets en las mesas, de la cocina inteligente, de la wifi para el usuario, del delivery, que ya lo hemos comentado también, el marketing y el CRM, la prevención de las ventas, las websites, evidentemente, los sistemas de fidelización, pago con el móvil, sistemas de música, que hoy hablaremos de este tema también, sistemas de inventario, sistemas de gestión del desperdicio, educación, formación para el empleado, cuánto puede ayudar la digitalización y la tecnología en esa transmisión del conocimiento con los empleados, la gestión de los propios empleados también. En fin, hasta 22 áreas que ponernos a contarlas parece que a veces no nos van a salir, ¿no? Bueno, pues en estas áreas, en los últimos 5 años, se han invertido nada menos que 2.500 millones de dólares en empresas que están trabajando en esto. Son los últimos años. Y en la última mitad de este año ya vamos por más de 595 millones de personas, o sea, de inversores que han puesto su dinero en empresas que están creando soluciones aquí. Eso quiere decir que hay un interés y, como decíais antes, no solamente del sector, sino agentes externos de este sector que están viendo que esto es una oportunidad. Y bueno, pues España nuestro país no solamente es una potencia gastronómica y creativa, sino que también tenemos un gran ecosistema de startups y de empresas que están participando y haciendo crecer este ecosistema innovador en torno a la tecnología del restaurante. Y bueno, pues hoy tenemos aquí una muy buena representación de quienes lo están haciendo. Y además, como nos han dejado el último guante de que ya ser grande no es ninguna garantía, nosotros vamos a hacer gala de que quizá no somos los más grandes, pero quizá tenemos las ideas más prometedoras. Así que sin más, os voy a presentar Iván Cayuela, de Futagua, Marc Guerrero, de Delectatec, Alejandro Fresneda,
Estáis por otro orden. pero bueno, Richard Calvo de Javabook y Santiago Lagier de Bantrack. Entonces, cada uno, si os parece, os voy a pedir un minuto de vuestro tiempo, presentadnos qué es lo que hacéis y a partir de aquí empezamos a hablar. Creo que, Iván. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradecer el hecho de poder estar aquí en Basconia Vicente y el hecho de compartir este momento con todos vosotros. Nada, comento, como tengo un minuto, voy a ser muy breve. Fotagua es un servicio de comida saludable a oficinas, en este caso en 15 minutos. Nosotros, cuando empezamos con el proyecto, decidimos hacer un poco las cosas al revés. Normalmente la casa se hace por los cimientos y vas hacia el tejado. Nosotros decidimos hacerlo a la inversa. Vimos todos los problemas que había para clientes, que en este caso es personas que están trabajando en oficinas. Antes se tarda mucho tiempo en entregar la comida, hay un pedido mínimo que puede oscilar entre los 15 euros, la comida elaborada es muy cara y además hay una excesiva oferta de comida rápida. Entonces, viendo estas carencias, nosotros lo que hicimos es simplemente poner unas propuestas interesantes y nos denominamos como el servicio de comida saludable, sabrosa y de calidad a un precio asequible, servida en un tiempo récord. O sea, un servicio de comida a oficinas para todos los días. Bueno, la base realmente, ¿cómo hacemos este sistema logístico innovador que somos capaces de servir en minutos? Pues bueno, nosotros planificamos cada día una cantidad de cada una de las recetas que tenemos y metemos todos esos platos en unos contenedores isotérmicos. Esos contenedores isotérmicos contienen 20 platos, o sea, pueden llevar 20 platos a la vez. Esos contenedores se incluyen unas furgonetas que más tarde se posicionan en puntos estratégicos de la ciudad. Con esto lo que conseguimos son almacenes de abastecimiento por un coste muy reducido, ya que son furgonetas en renting que tienen un coste de unos 320 euros. Nuestros repartidores, que la inmensa mayoría van en bici, acuden a su almacén de abastecimiento, furgoneta, cogen un contenedor donde ya están esos platos y se van a su zona de reparto. Claro, realmente nuestra comida está en movimiento, o sea, es lo que se conoce como platos flotantes. Muchos de nuestros platos no tienen aún un cliente, lo acaban teniendo a lo largo del servicio. Es así como somos capaces de entregar tan sumamente rápido. Hemos hablado mucho a lo largo de la mesa del delivery, el que no va a estar ahí puede perder una oportunidad, pero ¿hay margen de innovación dentro del delivery? Yo creo que sí, al final muchas veces, y además Ferran ha dicho, y es algo que me gusta mucho, pensamos que la innovación viene por grandes cambios y muchas veces están en las pequeñas cosas. O sea, el hecho de plantearte producir una cantidad de platos a las sabiendas de que puedes tener una merma, hay unas maneras de poder, mediante unos algoritmos, unas variables, determinar bajo tus históricos qué cantidad de platos vas a vender y eso te dota de tener un sistema logístico que a día de hoy somos un 35% más rentables que empresas como Deliveroo o Globo. Imaginaros, si nosotros llevamos un año simplemente sirviendo en Barcelona, solamente un año, y ya somos un 35% más rentable que ellos. Bueno, al final, donde están los datos es donde se demuestra, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente. Alex, cuéntanos sobre vuestro proyecto. Hola a todos, muchas gracias por acogernos aquí. En Mr. Now lo que ofrecemos es una aplicación que básicamente es un marketplace donde por un lado tenemos restaurantes y por el otro lado tenemos comensales. Lo que hacemos es damos el control al comensal para que desde su móvil pueda hacer una fase de discovery, escoger dónde va a comer, pedir desde su teléfono y finalmente pagar. Básicamente incidimos en toda la cadena de valor. Obviamente se hablaba antes del factor humano, nosotros no intentamos sustituir al camarero, pero sí que es cierto que hay momentos para todo. Entonces hay momentos donde vas a vivir una experiencia gastronómica, suele ser por las noches, con amigos, familia, y hay otros momentos donde comes por convenience, por conveniencia, ¿no? Y entonces ahí es donde Mr. Now incide más, donde permite a la gente poder pedir y tener el control, tener esa inmediatez para evitar cualquier tipo de espera. Entonces ahora hace 5 meses que hemos salido, estamos en 70 restaurantes y ya hemos hecho más de 5.000 pedidos a través de la app. Se habla mucho en algunos otros países que se han puesto servicios de pre-order, que es como la gran oportunidad, lo que va a aumentar todos los tickets y va a llevar a todos los clientes. ¿Estamos en ese momento ya? ¿Estáis vosotros con el pre-order ya? Nosotros ahora mismo ofrecemos solo la oportunidad de pedir en el restaurante. Eso nos ha servido para captar muchos comensales que llegan al restaurante en momentos de alta actividad y entonces pues pueden pedir desde el móvil y ahorrar muchísimo tiempo. En el primer trimestre de 2018 vamos a sacar pre-order porque efectivamente el pre-order lo que ofrece es esa gente que no tiene tiempo y que decidían no ir a restaurantes porque no tenían más que 20 minutos para comer y se comían un tupper, con el pre-order van a poder ir a comer únicamente. No van a poder pedir desde la oficina, pagar antes de llegar al restaurante, ir allí únicamente a comer como cuando vas a tu casa. Y a mesa puesta, ¿no? Eso es. Entonces, el pre-order efectivamente es una oportunidad muy grande, pero que nosotros aún no estamos allí, estaremos en febrero. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Richard Calvo es CEO y fundador de Javabook. Sistemas de reservas, cuéntanos. Pues sí, bueno, me sumo al agradecimiento de Beatriz y mis compañeros. Es un tremendo placer estar aquí compartiendo nuestro proyecto y nuestra compañía con todos vosotros. Nosotros también somos un marketplace digital. Lo que hacemos es que conseguimos mesas de última hora en los restaurantes más de moda.
Imagino que todos vosotros alguna vez habéis tenido alguna frustración, que queréis reservar en un restaurante y no podéis, o tenéis que esperaros semanas o incluso meses para poder acudir a ese restaurante. Lo que hacemos es que cuando un cliente no lo consigue reservar, nos quedamos con sus datos básicos de contacto y cada vez que este restaurante, a pesar de tener un terrible overbooking, tiene una cancelación o sufre un no-show, enviamos la notificación a todos los clientes que están interesados en ese restaurante. Y una de las formas que hacemos nosotros para poder materializar esa reserva es que implementamos un sistema de subasta. En el sentido que el cliente que adelanta más dinero para conseguir esa mesa se queda con la reserva y todo ese dinero se le descuenta de la cuenta final del restaurante. Pero el proceso, a lo mejor, para entrar en el restaurante y que entienda este concepto de la reserva no debe ser fácil, ¿no? No, la verdad es que no. Y bueno, cuando estaba escuchando a Alejandro Lorenzo y hablaba de su principal competidor, cuando hablaba del teléfono, es una de las cosas que nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Ahora que estamos haciendo mayor prospección, con bastante más recorrido en el mercado, con bastantes más contactos con restaurantes, vemos que el nivel de madurez digital en el sentido de las reservas todavía queda mucho trabajo por hacer. Entonces, sí que es verdad que hay una fase de concienciación. Los restaurantes están dándole mucha importancia y saben que tienen que estar donde está el cliente en su mayoría está en redes, en Internet y en redes, pero sí que es verdad que es un camino que hay que recorrer y hay que trabajar con ellos para verdaderamente alinearnos y entender su contexto y aportar todo el valor que tiene nuestra solución en este sentido. Fenomenal, muchas gracias. Santiago Lagier nos va a hablar de música en el restaurante. Realmente es tan importante, ahora nos lo cuentas. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. La verdad que se nota que hay una energía innovadora en el ambiente y eso para nosotros es un lujo. Nuestra historia empezó hace más de 10 años, cuando era muy pequeño. Intenté hackear a mis padres y mientras estudiaba empecé una carrera de DJ que me permitía trabajar durante el fin de semana, ser independiente económicamente. Y bueno, a partir de, digamos, que fueron pasando los años y esa carrera fue cada vez más grande, me pasaba que siempre venían dueños de restaurantes o hoteleros a pedirme la música para sus ambientes, ¿no? Y mi respuesta era siempre la misma: o te sacas una cuenta de Spotify o te contratas un hilo musical. Y la mayoría volvía después de algunas semanas y me volvía a reiterar el pedido. Entonces me di cuenta que evidentemente había una demanda distinta. Y fue cuando descubrí un poco la slide que hoy nos presentaba Diego, que en realidad lo que estaban buscando era personalizar la experiencia de su cliente y hacerlo vivir una experiencia única, ¿no? Entonces, en ese caso, a partir de ahí fundamos Brandtrack hace unos 3 años. Ya estamos presentes en más de 17 países y ayudamos a través de la música a nuestros clientes a personalizar la experiencia en sus puntos de venta, sus restaurantes. Y lo que te preguntaba, ¿realmente es tan importante la música para el negocio? Sí, definitivamente. Nosotros intervenimos en 2 de las primeras 2 motivaciones principales que decía Ferran hoy en la mañana, en el recibimiento y en el look. A mí siempre me gusta quizás contar nuestro caso desde aspectos más prácticos, ¿no? Una vez me llamaron de un hotel muy importante, 5 estrellas, que tenía nuestro servicio, y unos meses más tarde me volvieron a llamar para contarme que iban a recortar el presupuesto y que no iban a querer más nuestro servicio, ¿no? Entonces, claro, no hubo problema. A los pocos meses me volvieron a contactar para dar de alta de nuevo el servicio. Entonces dije que bueno, pasó la crisis, las cosas mejoraron. Y me dijeron, no, desde que no tenemos su música vendemos como un 15% menos de copas todos los días por la noche. Bueno, una vez más el dato es el que viene a afianzar, ¿no? Bueno, pasamos de la sala, del momento buen rollito, copas, música, y nos metemos en la cocina directamente y en el back office. Y empezamos a hablar de inventario y de muchas cosas más que ocurren sin que los clientes no veamos y donde también los sistemas digitales nos pueden echar una mano. Daniel Pina, Filomarket. Vale, Filomarket, nuestra frase es los pedidos de hostelería en 5 minutos. Por media, un estudio del Magra dice que la hostelería invierte unas 8 horas de media en gestionar los pedidos e inventariar los productos cada semana. Y nosotros podemos decir que lo hacen en 5 minutos. ¿Cómo es posible? Pues fácil. Se sincronizamos, sabemos cuántos se venden a través del escándalo de conexión con TPVs, sabemos cuántos compran porque están los proveedores. De esta forma, cada día nosotros podemos saber la rentabilidad de cada producto que se está vendiendo, la cantidad de inventario teórico que cuando baja por debajo de unos mínimos determinados mandamos a ciertas personas del restaurante a que compren el inventario. Y de esta forma se configura un pedido virtual que el cocinero único que tiene que hacer es apretar un botón y se envía el pedido. Con eso lo tenemos todo.
El inventario no se tiene que hacer de forma masiva una vez al mes, se puede hacer cada día 3 o 4 productos que son los que saltan la alarma. Y una cosa que ha hecho Ferran Adrià es que el día 4 sabe su rentabilidad. En lugar del día 30 ya lo sabe el día 4. Pues yo puedo decir a Ferran Adrià que el 4, el 5, el 6, el 7, cada día sabe la rentabilidad de cada día. Eso es lo que hacemos en Filomarket. Lo hacemos a través, una parte importante que es con la que hemos facilitado y con la que hemos conseguido ya el éxito, es que la información no la tiene que meter el proveedor, el restaurante. Cada vez que hacen un pedido, o que si lo hacen a través de la plataforma todo queda registrado, pues lo hacen por fuera proveedores externos, haciendo una foto a las facturas y los albaranes, se recoge el producto, se recoge la cantidad, se recoge el precio y se va generando un histórico, de tal forma que sirve para configurarle todo el perfil al restaurante sin que él tenga que invertir ni un minuto en su configuración. Pero es un tipo de solución que está pensada para el negocio ya grande, el negocio que mueve muchísimas cantidades, o es algo que puede utilizar el restaurante individual del día a día. Vale, cuando empezamos hace 5 años ya, la idea era llevar a la restauración no organizada la organización de las franquicias. Y durante 4 años dimos cuenta que eso era imposible, porque la no organizada tiene esa característica. Pero sí que nos hemos dado cuenta que hay un pequeño gap de aquellas empresas o empresarios que ya tienen más de 1, 2 o 3 restaurantes o más, y ya tienen una pequeña infraestructura que necesitan mejorar porque están colisionando, porque no tienen experiencia y porque no conocen la infraestructura. Entonces, con Filomarket es una infraestructura de franquiciados. De hecho, muchas franquicias no se están utilizando, franquicias y franquiciados, independientemente de si franquicia les deje o no. Y les proporciona una infraestructura que les permite conocer en tiempo real, en cualquier momento, en cualquier ubicación, saber su información. O sea, es como... Pasamos a la restauración mínimamente desorganizada, ¿no? Sí, sí, es proporcional. Y luego otro dato, por ejemplo, que también han dicho es que existen muchísimas tecnologías en el mercado, eso es cierto, pero es que todos estamos compitiendo en este momento para llegar a un fin. Entonces, claro, Ferran, yo entiendo que muchas veces dice que ha dicho que es que la hostelería está saturada. Claro que está saturada, pero es que es necesario para ir filtrando. Ahora entraremos en ese campo. Marc Guerrero viene de Lectatec y nos va a hablar de la madre del cordero hoy en día. El Big Data y la inteligencia artificial en restauración. ¿Realmente hay un hueco para estas tecnologías que nos parecen tan futurísticas, quizá, futuristas, de momento tan alejadas a lo mejor de algo tan tangible y tan día a día como es la comida y como son los restaurantes? Sí, de hecho voy a aprovechar que has empezado hablando de toda la cadena de valor, que tenemos proyectos súper interesantes en diferentes puntos, y también voy a aprovechar un término que ha usado Eva en la anterior mesa redonda, que ha dicho la toma de decisiones, que al final es un poco dónde queremos llegar, qué queremos hacer, cómo tomo decisiones con tantas opciones. Al final, para tomar decisiones lo que necesitas es entender. Y para entender necesitas conocer, necesitas un conocimiento. Nosotros lo que hacemos es creamos un experto en gastronomía y restauración basado en inteligencia artificial. Decíamos que suena un poco futurístico. Voy a intentar explicar nuestro proyecto en el hoy. Evidentemente es un proyecto a futuro, puede crecer en muchísimas ramas distintas. Voy a explicar un poco cómo funciona hoy y qué se puede hacer ya mediante la inteligencia artificial. Imaginad un cerebro virtual que es capaz de leer y entender cualquier tipo de información sobre restauración y gastronomía. Lee y aprende, como lo haría una persona. Por poner un ejemplo, cualquier tipo de información puede ser tantos datos como textos, etc. De todo esto, igual que hacemos nosotros, que cogemos un texto, lo leemos y empezamos a asimilar los conceptos, el sistema es capaz, mediante reglas semánticas, léxicas, etc., de detectar esos conceptos, saber que los conoce e incluso entender nuevos conceptos. Pues eso, como lo hacemos nosotros, pero con mucho más conocimiento y 1.000.000 de veces más rápido. Se han hablado también de términos como las emociones. Evidentemente, la inteligencia artificial, yo creo que esto daría para un debate también de un día entero, hoy sería incapaz de tener emociones. Sin embargo, sí que puede leer y entender qué es lo que suele pasar detrás, qué es lo que hay detrás de lo que dice una persona o de lo que habla un texto. Por otro lado, es fundamental el conocimiento. Como he dicho antes,
Nosotros lo que creamos es un experto en gastronomía y restauración. Por eso es importante que detrás hayan equipos y haya gente, como por ejemplo, y quiero agradecer al Basque Culinary Center, que validan que aquel conocimiento que va organizando y va generando el sistema es veraz. Porque de esta forma, cuando vayamos encontrando nuevos términos, podrá ir enlazando y tener una perspectiva, digamos, estándar entre lo que se está haciendo. A partir de aquí, voy a intentar bajarlo para que se pueda parece ir fascinante, entendiendo. Claro. Pero ponnos algún ejemplo concreto claro. de cómo se puede utilizar vuestra tecnología. He empezado hablando de la toma de decisiones, ¿no? Sabemos, y lo hemos ido notando durante la jornada, que cada vez hay más información y existe una preocupación. A veces los profesionales os sentís abrumados por el cambio de tendencias, todo va muy rápido. Nosotros lo que ahora mismo estamos haciendo con el conocimiento que tiene ahora mismo el sistema es podemos escanear todo el mercado y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se está diciendo. Y a partir de aquí podemos detectar tendencias. Detectar tendencias en todo el mercado significa pues, ver tanto en grupos de restauración, que han salido también temas, restauración individual, contextualizar. En un restaurante, ¿qué está pasando a su alrededor? ¿Qué le pasa a él? En un mercado entero, pues en Barcelona, ¿qué está pasando en qué zonas? ¿Qué está empezando a ser tendencia? Al final nuestro objetivo, y sigo insistiendo en la toma de decisiones, porque nosotros lo que queremos hacer es poner todo este mundo del Big Data gastronómico en las manos de aquellos que lo necesitáis y en el formato concreto en el que lo necesitáis. Y a esa información es lo que nosotros hemos bautizado el Food Data. Vale, pero entonces el siguiente paso, antes lo habéis comentado todos y creo que se ha hablado también ahí, es decir, se están haciendo cosas muy interesantes, pero no vamos a abrumar al restaurador porque está a 500 cosas, tiene 25.000 prioridades. Y como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Y lo hablábamos mientras preparábamos también en la mesa, está muy bien tener la batidora que te va a dar todas las respuestas, pero a lo mejor hay que empezar a trabajar primero por las preguntas, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el perfil del restaurador? ¿Qué conocimientos tiene que tener? ¿O qué experiencia? ¿O cómo puede realmente saber qué preguntas se puede hacer con esos sistemas que no ha manejado todavía, ¿no? A lo mejor hay un gap ahí entre medias. Nosotros ahora mismo nos centramos por una parte en el restaurador y por otra, claro, en el proveedor y el fabricante, porque vemos que también es sensible a lo que está pasando en el mercado y a estas tendencias, ¿no? En el caso del restaurador, por ejemplo, nosotros estamos lanzando Delectame Analytics, que podríamos hacernos la idea como un Google Analytics, pero lo que hace es analizar toda esta información y darle al restaurador cómo están funcionando sus locales desde el punto de vista de la experiencia del comensal. Por ejemplo, cuando dices cómo está funcionando, dime algún dato exacto que salga de la... Por ejemplo, calculamos cuál es el valor de la experiencia. Nosotros, al final, la experiencia, lo hemos comentado y ha ido saliendo, ¿no? Depende de la comida, del servicio, de cómo nos han atendido, etc. Nosotros diríamos que tenemos como diferentes expertos que lo que hacen es leer toda la información que se va encontrando sobre este restaurante o este grupo en base a estos factores y los evaluamos. Los evaluamos también en contexto. Y luego ya podemos bajar más al detalle porque, como estamos hablando de conocimiento, el sistema puede detectar que es una paella, ¿no? Sabrá qué es. Entonces, y ahí empieza que también podemos abrir el debate sobre el sentimiento, etc. En nuestro caso, si nos encontramos la palabra frío, por ejemplo, no podemos saber a priori si es bueno o es malo. Depende del contexto, depende del plato, depende de este conocimiento, ¿no? Una paella fría, pues entenderemos que es un poco más malo. Una cerveza fría, a mí me gusta, ¿no? Es bueno. Todas estas relaciones son las que nosotros establecemos y las que el sistema va aprendiendo para que cuando se encuentra, y voy a un ejemplo concreto, un comentario en el que se habla que le sirvieron una paella fría, entender que ahí hay un problema y que el problema está en la paella y que es fría. He puesto un ejemplo concreto. La magia está en analizar todos los datos del restaurante, de sus locales, si es un grupo, de sus competidores, para saber exactamente qué es lo que está pasando con cada detalle concreto. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente esta digitalización tiene impacto tanto en la parte de sala o en la parte de relación con los clientes, como en la gestión y en las operaciones del cliente. Me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros dónde creéis que vuestra solución tiene mayor impacto
con algún ejemplo en concreto, ¿no? Por ejemplo, si quieres Sí, a empezamos. ver, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con el proyecto apostamos mucho por la inmediatez, pensando que realmente la gente lo que quería era dotarse o conseguir comida de manera muy rápida. Nos dimos cuenta de que no era así, lo que querían era precisión. Nosotros somos capaces de entregar en intervalos de 15 minutos, 12:30, 12:45, 12:45 a 1 y así sucesivamente. Y rara vez, a no ser que haya un problema muy grave, no somos capaces de cumplirlo. Entonces creo que muchas veces confundimos un poco la inmediatez con la precisión. Ahí en este caso el cliente, nosotros crecemos cerca de un 40% medio mensual y mucho se debe a que nuestros clientes hacen de prescriptores. Y sabemos que esta propuesta en concreto para ellos es muy importante, por ejemplo. En nuestro caso tenemos que aportar valor a ambas partes. Tenemos que aportar valor al restaurante, que en este caso a Mr. Now lo que se aporta es un aumento muy considerable de la rotación de las mesas, que en momentos de alta actividad repercute directamente en más facturación. Aumento del ticket medio, la gente, lo hemos demostrado ya con el poco tiempo que llevamos, consume más al tener un mando a distancia, que de manera inmediata puede pedir lo que sea sin tener que interrumpir una conversación o buscar al camarero. Y luego, obviamente, tenemos que dar beneficios para el comensal, para que sea. Entonces, los beneficios que damos es el discovery, el poder decidir qué menú te apetece más desde la oficina, poder ver, pues en vez de dar la vuelta y ver los 4 menús de los 4 restaurantes que sueles ir, ver cuál te apetece más, poder pedirlo sin esperas, poder pagar sin tener que pedir la cuenta. Por lo tanto, es ahorro de tiempo para el comensal y mejora de la rotación, aumento del ticket medio para el restaurador. Por el tiempo que lleváis, ¿tenéis ya algún dato que podáis compartir de esas mejoras, esos tickets medios que aumentan? Sí, el ticket medio en cerca del 10%. ¿Vale? Y la rotación, es que claro, depende de cuántos usuarios pidan por Mr. Now. Hay restaurantes donde tenemos pocos pedidos y entonces pues se nota menos, pero en restaurantes donde ya tenemos 20, 30 pedidos al día, se están viendo que muchas mesas, sobre todo de 2 a 3:30 o por la noche, consiguen darles una segunda vuelta a esa mesa y eso es pura facturación adicional respecto a lo que tenían. Y además el cliente se va más contento porque son comidas, como hemos dicho, funcionales, donde lo que quieren es comer en 25 minutos, ¿no? Entonces, aún nos queda recorrido y obviamente todos los datos los analizamos para poder sacar casos de éxitos para los futuros restaurantes, pero ya te digo, un aumento del 10% y un aumento de la rotación considerable. Richard, en vuestro caso, que estáis en una fase todavía precomercial, pero sí que tenéis alguna previsión de ir a ese pain point muy concreto del restaurador, Sí. ¿no? Sí. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo que a Alejandro. Nuestro papel es un papel de intermediación. Entonces tenemos que ofrecer valor a ambas partes, al restaurador y sobre todo al cliente final. Al restaurador, sobre todo, lo que hacemos es introducimos una tecnología completamente novedosa dentro de las reservas, que es la subasta, para ganar toda esa eficiencia. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer el contacto con los restaurantes, que decíamos, ¿qué pasa cuando un cliente no logra reservar? O entendemos que haya cierta rigurosidad, ¿no? O ciertas barreras porque para garantizar la exclusividad o que te venga el cliente, ¿no? Pero esto de penalizarlo tanto con, por ejemplo, que tengan que esperarse meses, que hagan prepagos, etcétera, lo veíamos bastante agresivo, ¿no? Entonces, ellos nos decían, bueno, pues que cómo podemos combatir, por ejemplo, una cancelación que se nos produzca a tan solo 4 horas o a 2 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros con la subasta lo que hacemos es que nos aprovechamos de lo que se conoce como el sniper effect y lo que haces es orquestar todo el interés que tiene la gente por ir a ese restaurante en un momento determinado. Entonces, aunque tengas cancelaciones a muy poco tiempo de preaviso, tienes la capacidad de hacer una emisión a toda tu masa crítica de clientes que está interesado y hacerlos que vayan en ese principal momento. Entonces, respecto al restaurador, es una eficiencia en cuanto al reemplazo de las mesas. Y respecto al cliente, pues también hemos pisado a la calle y hemos preguntado a todos los clientes y veíamos que había un pain point ahí crítico, que es que la gente lo que quería era ir a ese restaurante. Y cuando quería, por ejemplo, acudir a cierto restaurante, quería ir ese fin de semana o el día de su cumpleaños y tenía muchísimos problemas para poder hacerlo. Y cuando validamos también y veíamos que cada vez, pues como decía Ferran, ¿no? Que hace años los restaurantes dicen una forma de protegerme también es pedir un compromiso de un pago y los clientes veíamos que también cada vez, digamos, el cliente acepta en ciertos segmentos de mercado, ciertos restaurantes ese pago, pues vimos que era una oportunidad de aportar valor a ambas partes de manera de mejorar la experiencia, dando total flexibilidad y inmediatez y también mayor eficiencia e incremento de beneficios para los restaurantes. Muy bien. Santiago, nos has dado antes un dato muy concreto de un efecto que había tenido en uno de vuestros clientes, pero ¿podrías contarnos un poco cómo os adaptáis a los diferentes tipos de formato? Porque no todo el mundo querrá música para el momento de tomar copas, ¿no? Entonces, quizás es muy evidente, pero ¿en qué otros momentos podéis adaptar para ayudar al
al restaurante a que funcione mejor? Claro, nosotros lo que creamos es una herramienta que ayuda a nuestros clientes a realmente personalizar con un sentido científico la experiencia en su restaurante, ¿no? Entonces, a nosotros nos importan dos variables. Por un lado, la afluencia. Somos capaces, integrándonos con sus sistemas de traqueo, entender cuándo hay más gente, cuándo hay menos gente, y en función de eso ir cambiando los bits por minuto que tiene la música. Un bit es como una especie de bombo por minuto que tiene una canción. 95% de bits para jazz, por ejemplo, por minuto, y 130 para música electrónica. Entonces es una variable que nos interesa mucho, poder manejar la velocidad de consumo de las personas dentro de un restaurante. Y por otro lado, quizás lo más innovador y que tiene que ver un poco con datos, es que somos capaces de leer en redes sociales cuál es la música que escucha la gente que consume en ese restaurante, y en función de eso poder hacer una lista de 50, 60, 100 artistas y solamente elegir 5 o 6 que realmente tengan la estética de nuestro cliente, y en función de eso poder armar una lista. Para nosotros es muy importante eso, personalizar el contenido. Y otra cosa que vos decías recién que es súper, súper importante. Generalmente el restaurantero tiene 1000 variables que manejar. Bueno, nosotros lo que intentamos hacer, ayudarlos a tener un servicio que en 3 minutos, en cualquier parte del mundo y cualquier persona sin conocimientos tecnológicos, lo pueda sacar andando. Entonces, esas dos variables para nosotros son muy importantes. La personalización y que sea rápido y fácil. Bueno, creo que, Daniel, la sencillez también ha sido para vosotros a la hora de poner en marcha Filomarket súper importante. ¿Puedes darnos algún ejemplo también de clientes vuestros, algún impacto real que hayan visto ellos a partir de utilizar la herramienta? Impacto real. Bueno, pues, a ver, para la restauración organizada, por ejemplo, lo que ellos observan es que un rendimiento nuestra herramienta es muy barata comparada con otras que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de llegar a mucha más gente. Entonces, pues por apenas poco más de 30 euros al mes pueden tener lo mismo que por soluciones que pueden costar muchísimo más. Luego, por otro lado, para la restauración no organizada, nos encontramos, uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando validas tu producto en el mercado es que en España existe, bueno, en todo el mundo, pero en España en concreto existe muchísimo negro. Entonces, cuando los gerentes entendían Filomarket, estaban encantadísimos, lo ponían y el gerente encargado de compra pues protestaba porque, citando al Arcillo de Tormes, es como cuando le pega con la vara porque está robando uvas de 3 en 3. Dice, ¿pero por qué vamos a ver que estoy comiendo de 3 en 3? Dice, porque yo estoy comiendo de 2 en 2 y tú no estás protestando. Bueno, entonces, esto es lo que está pasando en la realidad de la restauración no organizada. Y el ponerlo en relevancia y el mostrarlo es algo que Filomarket permitía conocer la realidad de las compras. Entonces es algo, por ejemplo, que sí que le hemos aportado a los que nos utilizan, a la pequeña restauración no organizada. Eso... Bueno, habéis dicho todos una cosa relacionada con la sencillez. Tú decías, Santiago, Importante. nos integramos con los sistemas de conteo de personas, y me parece un poco la clave y que es un poco lo que todos más o menos hemos mencionado en algún momento. 6 startups diferentes, 6 sistemas diferentes, todos para conectarse con un único potencial cliente, que aunque cada uno de vuestros sistemas prometéis que sea súper sencillo, lo más fácil del mundo, etcétera, al final pues es como con el delivery, ¿no? Que tienen 3 tablets cada uno de ellos, 3 impresoras, 3 etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto es un reto importante de cara a facilitar la vida del restaurador y el negocio de restauración, que no tenga que tratar con tantos sistemas diferentes. Desde vuestro punto de vista, que estáis al otro lado, ¿qué se puede hacer para facilitar esto? Para que no tengan, porque en el primer estudio que hicimos de situación de digitalización en el restaurante, uno de los insights que salía eran: no queremos tratar con 25 proveedores de tecnología. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y aquí que responda ya, Marc, si quieres empezar tú, pero os lo dejo libre. Yo creo que integrarnos, o sea, no nos queda otra. Y de hecho es la manera en la que vamos a crecer todos mucho más, porque nosotros aprovecharemos muy bien toda esa información que nuestros compañeros nos puedan dar, y nosotros podremos también detectar dónde cada uno de ellos puede aprovechar para potenciar su producto hacia el restaurante. Yo creo que al final, jugando todos juntos, es como vamos a poder ganar, y yo creo que en las colaboraciones y en la integración está el futuro de la restauración. Alejandro del Tenedor ha dicho un comentario, y es que en el Tenedor desarrollaban software que le pedían los restauradores, que luego al final no lo utilizaban. Eso yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí.
Y yo creo que lo que va a pasar es que en un futuro muy, muy próximo, hoy en día existe el tenedor, existe una serie de herramientas ¿y por qué no se están intercomunicando entre las que ya existen? Pues porque cada una en este momento atiende una necesidad y está tratando de posicionarse y de buscar su espacio. Cuando exista esta predominancia y este espacio conseguido, yo creo que va a ser cuando la gente quiere ya sincronizarse y adaptarse. Mientras no eres un big player, es que como tú tratas de sincronizarte, a mí me costó muchísimo conectarme con todos los sistemas de TPVs. Porque, claro, tú quién eras para esto, pero ya cuando vas no es que yo tengo 300, no es que ya tengo 600, no es que ya tengo 1000, entonces ya es cuando te miran y ya quieren sincronizarse contigo. Entonces, venga, contigo sí que me molesto porque sí que parece. Entonces, no es que no queramos, yo creo que aquí todos estamos poniendo la mano en el fuego porque hacerte interoperable con otro sistema significa aumentar tu base de clientes automáticamente. Pero, claro, es dificilísimo que confíen en ti. Alejandro. Yo quería dar un dato que empresas monstruos como Just Eat, por ejemplo, ya están invirtiendo muchos millones en crear integradores de tecnología. Por ejemplo, Just Eat invirtió en Flypay y ahora les están haciendo pivotar para que sea un integrador de tecnologías, ¿no? Que básicamente aglutina allí el delivery, proyectos como Mr. Now, de aprovisionamiento, de Big Data, todo desde una sola plataforma, donde sea súper sencilla y súper intuitiva para el restaurador, porque efectivamente lo que se crea para ayudar, al final cuando tienes 20 proveedores puede ser un escollo y un problema para el restaurador, ¿no? Y luego creo que el proceso, como cuando se innova tanto y en esta época de ebullición de startups, primero hay mucha atomicidad de startups, luego van a haber integraciones con los que empiezan a ganar volumen, efectivamente con los TPVs hay muchas veces que no quieren integrarse hasta que empiezas a ganar un volumen y luego vendrán las compras, las adquisiciones, cuando ya han testeado una integración. Lo que ya está empezando a pasar en delivery, que Eso realmente se ha producido una consolidación muy fuerte. Han habido consolidaciones muy fuertes, la Nevera Roja con Just Eat y otras muchas fuera de España, pues un poco ese es el proceso que siempre sucede en cualquier sector. Primero se generan muchas pequeñitas, luego se integran y luego las grandes acaban comprando a los otros players para que ya la integración sea perfecta, incluso sea el mismo nombre. Yo creo también que va a haber un cambio en el... Ya antes hablaba también Ferran Adrià, que ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? de la restauración, que ahora ya están dentro de una concienciación de empresa, ¿no? Yo creo que también aquí el restaurador del futuro también va a ejercer un gran papel en esta convergencia. Yo creo que va a tener que tener algún perfil que pueda entender todo este nuevo paradigma y sea capaz de ser él el facilitador de esa integración con unos sistemas que sean mucho más capaces de poder adaptar o poder hacer esas integraciones de la modularidad que necesiten. ¿Estáis mencionando alguna? Sí, dime, Daniel. Lo que quiero decir es que no hace falta irnos tan lejos. Aquí hace nada estaba aquí Ángel, ICG, que es nuestro referente tecnológico, porque es el primero en España y prácticamente en el mundo, como nos lo puede decir él. Para el año que viene va a sacar un integrador en la nube de todo tipo de soluciones. O sea, como... No sé si se ha ido, si está por aquí, si está que nos lo comenten un poquito por encima, es que se tenía que ir. Pero es que ya esto ya existe. En España el año que viene lo vamos a tener. Bueno, se pasará como ha ocurrido en las tecnológicas, en las grandes tecnológicas, que pasaban de la empresa que lo hace todo al concepto ese del best of breed, de cada uno que lo que hace mejor es su especialización, pero siempre y cuando se pueda integrar, ¿no? Exacto. Mencionabais también, nosotros somos pequeños, se va a producir un proceso de consolidación, nos van a comprar, nos van a fusionar, algunos no triunfaremos por el camino. Eso es un poco el día a día de las startups, ¿no? ¿Qué retos tenéis como pequeñas empresas emprendiendo, como pequeños emprendedores en un sector tan complejo como el de la restauración? Por ejemplo, antes hablabais de que es que somos un B2B2C, tenemos que tener casi dos planes de negocio diferentes, uno B2B, otro B2C. Bueno, ese podría ser uno de los retos, ¿no? Pero contadnos también algunos de los retos que estáis afrontando. Sí, a ver, como startup es complicado porque al final son empresas de gran incertidumbre. Se crean en un primer momento para tener un crecimiento exponencial. Eso significa que tienes que estar sobredimensionado, lo cual requiere de una inversión privada inicial con muchísimas complicaciones. Intentas hacer algo que es un tanto disruptivo, o sea, cambiar un poco la política o la premisa tradicional. Entonces, te ves inmerso siempre en una especie de prueba y error, que todos los días, bueno, eso nos pasa a cualquiera, realmente en cualquier negocio es así, pero aquí es que luego lo tienes que llevar a la máxima exponencia, o sea, tienes que estar probando millones de cosas todos los días y aprender de ello y ver cuáles te funcionan más o menos y meter gasolina, como hemos decidido en el sector, ¿no? Para intentar crear esas palancas y crecer más. Entonces, es muy complicado, o sea, es realmente complicado. Seguro que... Yo coincido con Iván que iterar es importantísimo, iterar rápido.
porque al final los recursos son los que son. Para empezar necesitas una inversión externa y para que haya más inversión externa tienes que conseguir unos KPIs crecientes desde el principio. Entonces es muy importante, si no das con la tecla en el primer momento, que la mayoría de nosotros no hemos dado con la tecla en el primer momento porque es muy difícil, iterar, probar muy rápido, gastando cuanto menos mejor para encontrar qué cosa funciona y qué cosa escala, ¿no? Para poder conseguir más financiación. Sí, yo para complementar, además de retos comerciales o los retos de mitigación de los riesgos tecnológicos que puedas tener, ¿no? Implementar nuevas tecnologías, también hay un reto en cuanto a la captación y a la retención del talento. Somos empresas con los recursos que tenemos y, claro, necesitas grandes drivers para captar a esta gente que tenga la ilusión y tenga toda la capacidad y todo el talento necesarios para poder ayudarte y llevar la compañía adelante. Y esto también es un reto en el día a día que no suele aparecer en este tipo de conversaciones, pero que al menos personalmente es una cosa bastante complicada. Bueno, en nuestro caso, nuestro reto continuo es obviamente agregar valor, que no es un tema menor, ¿eh? A veces nosotros los emprendedores, cuando tenemos un caso tan chico, solemos enamorarnos de nuestra propia idea y por momentos nos olvidamos que estamos para agregar valor y para escuchar a nuestro cliente. Con lo cual, en Brandtrack tenemos una obsesión por agregar valor, porque una vez que sepamos que eso está conseguido, después podremos ver distintas palancas de crecimiento, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, yo soy argentino, aunque tenga acento de Cádiz, y estamos acá porque Telefónica nos apoyó y nos eligió, ¿no? Yo me acuerdo que cuando aplicamos a Guaira, que es su fondo de Venture Capital, nuestro pitch fue ese: nosotros creemos que agregamos valor en esto y en esto, y ojalá ustedes nos puedan ayudar a crecer. Bueno, y en ese desafío estamos. Daniel, ¿ese cambio cultural puede ser uno de los retos? ¿O tú como startup a cuáles te enfrentas? Yo durante muchísimos años pensé que el mercado no estaba preparado para tecnología. Y pensaba que lo que habíamos hecho era demasiado disruptivo y que el mercado no estaba preparado. Realmente es que creo que no habíamos entendido perfectamente que, si bien es cierto que el sector de hostelería es el último en aplicar muchas soluciones tecnológicas que ya están en otros sectores, el problema estaba que no se lo dábamos lo suficientemente fácil. No están para perder tiempo. O sea, hoy se ha dicho, todos los que estéis aquí sabéis que la hostelería es muy compleja porque son muchos valores y muchas cosas se hacen al mismo tiempo. Con lo cual, si algo es ligeramente complicado, rápidamente lo descarta. Tiene una forma de funcionamiento que es increíble. La hostelería es como, corta rápido, bien, que no, fuera este cuchillo, otro cuchillo a cortar. Y es así. Entonces, si no aportas velocidad, si no aportas rapidez, si te complicas un poquito, ese es el problema. Y hasta que no consigues simplificar al máximo tu producto para que lo utilicen, no lo van a utilizar. Ajá. Mencionabais iteración, talento. Marc, vosotros también, bueno, en vuestro caso, claro, el cómo conocer a ese cliente, cómo claro, meterlo dentro de mi investigación, no estar en una jaula de cristal, claro, ¿cómo lo estáis solucionando? Nosotros, sobre lo que comentabas también, tenemos una particularidad, y es que nosotros estamos haciendo algo que, digamos, desde el punto de vista tecnológico, solo se ha empezado a aplicar hace poco en medicina, con un objetivo totalmente distinto. Es crear este conocimiento. Al final nos encontramos en que tenemos mucha información con un proceso de investigación, que eso supone también un tema de financiación importante, pero luego necesitamos toda esta información que vamos captando y entendiendo, ponerla en el mercado. Entonces, todo esto que nosotros vamos colectando, patrones, tendencias, etcétera, a esto hay que darle un nombre y ponerlo en el mercado de forma que ellos lo entiendan. En nuestro caso, nuestra mejor arma es colaborar siempre con los que están dispuestos a cambiar este sector, ya sea desde el punto de vista tecnológico, porque trabajamos con universidades, etcétera, pero desde el punto de vista de mercado, nosotros somos conscientes que hemos tenido que incorporar a la empresa grandes directivos con muchísima experiencia en el sector. En nuestro caso fue, pues, por ejemplo, los que fueron la cúpula directiva de Itaú Group. Están dentro de la empresa participando activamente en que esta solución hable el idioma de la gente que la va a usar. En este sentido, ellos también nos ayudan a hacer, pues hemos hablado de Lean Startup, etcétera, donde vamos haciendo iteraciones, iba a decir mensuales, pero es que a veces son casi semanales, de toda la información que vamos captando y presentando a la gente que ya está trabajando en el sector o directivos activos en el sector para que lo entiendan y nos den el feedback
sobre la manera en la que lo tenemos que mostrar. Y también vosotros sois múltiples startups, cada una yendo a un microsegmento, pero es un mercado potencial muy grande, pero muy fragmentado, ¿no? Para empresas tan pequeñas como vosotros, ese reto de decir, bueno, ¿y ahora cómo salgo al mercado? Bueno, no podéis tener comerciales yendo puerta por puerta. ¿Cómo afrontáis ese reto de la comercialización? Bueno, en nuestro caso también hay una parte que es que como nosotros lo que hacemos es escaneamos el mercado cada semana, vamos viendo cómo está evolucionando. Al entender qué está pasando, tenemos una capacidad de segmentación y junto a nuestras métricas pues, de experiencia, del nivel competitivo de cada restaurante, podemos hacernos una idea de cómo está funcionando el sector. Por otro lado, lo mismo que he comentado para el desarrollo del producto, tener socios que llevan toda la vida en el sector, que lo conocen muy bien, te ayuda a hacer, pues, a organizar estas campañas, a conocer a la persona que tienes que conocer, tanto para formar tu producto como para venderlo. Hablabas de socios. Yo tengo unos datos aquí que me gustaría compartir con vosotros, porque antes me parece que Diego también lo ha mencionado. Los grandes competidores en el futuro quizá no sean grandes empresas de restauración, sino empresas tecnológicas que hacen restauración. Domino's Pizza ya se llama que es una empresa tecnológica que hace pizzas. Pero también tenemos, por ejemplo, Airbnb acaba de invertir 13 millones en un CRM para restaurantes, en una startup de CRM para restaurantes. Visa acaba de invertir 151 millones de dólares en Upserve, también, que es otra startup dedicada a tecnología para el sector de la restauración. Google acaba de invertir 18 millones en una compañía que se llama Momentum Machines, que son estas máquinas que hacen hamburguesas, que dan la vuelta a las hamburguesas. ¿Es por ahí por donde van a venir los inversores, los que van a apoyar este tipo de proyectos? ¿O hay dentro del sector propio de la restauración socios como los que tú dices que también tengan esa visión y que quieran entrar, estén viendo esta oportunidad y que quieran entrar ahí, puesto porque que además no van a ser solo dinero, sino sería ese smart money que está buscando siempre la startup, de decir alguien que nos apoye experiencia? ¿Lo veis vosotros o ahí falta todavía un poquito? Bueno, de hecho, en este sentido existe el corporate venturing, donde en el sector de la alimentación cada vez está ganando mucho más nombre y hay marcas que todos conocemos que están apostando no solo por este corporate venturing, que es invertir en empresas de este sector, sino incluso por crear aceleradoras, incubadoras para potenciar y un poco tener a mano este tipo de proyectos. Me parece que vosotros habéis participado precisamente en el Bar Lab de Mau San Miguel, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cada vez más empresas grandes del sector se dan cuenta que tienen que innovar, que digitalizarse y lanzan proyectos como Mau San Miguel, que lanzó Bar Lab. La verdad es que fue una gran experiencia. De hecho, allí pivotamos de un proyecto anterior que teníamos a Mr. Now, gracias a todo el advisory de todos los mentores que tenían en Bar Lab, ¿no? Eso fue un proyecto de 6 meses donde seleccionaron a 5 de 180 startups relacionadas con foodtech. Si bien es cierto que cuando ya buscas inversión fuerte, normalmente son inversores más generalistas, más venture capitals o a veces corporates como Google o Airbnb se pueden animar a invertir porque tienen un objetivo estratégico, pero ya son fondos más generalistas que enfocados a foodtech. Pero sí es cierto que cada vez hay más aceleradoras especializadas en foodtech. Viene sobre todo el mundo de la marca, del proveedor al restaurante, ¿no? Quizá el propio sector restauración no está tan interesado, no lo ve, no tiene esas capacidades financieras a lo mejor. ¿Cómo lo veis? Yo creo que no tienen muchas veces esas capacidades financieras, ¿no? A mi parecer, es como estaba comentando un poco Alejandro. Normalmente tienes que mover más a tipo VCs que Venture Capital, que está más acostumbrado a poner cierta cantidad de dinero. Es al menos mi parecer, por lo poco que conozco también del sector. Y en cuanto a organizaciones, estamos aquí en una universidad, un centro de investigación. ¿Qué papel creéis que tienen que jugar o que podrían jugar a la hora de acercar ese gap entre ese mundo de la restauración y el mundo de la innovación de la startup? Bueno, a ver, sin duda son claves. Me parece que institutos como estos, en definitiva, son los que ayudan a crear innovación e impulsarla. Con lo cual, me parece que entre esas dos partes, tanto el mundo de la educación como el mundo de los corporate VCs, me parece que claramente es de donde saldrán los grandes hitos del futuro, ¿no? Sin dudas. Pero yo creo que también la universidad enfocada a restauración nos puede ayudar a nosotros a saber realmente cuáles son las necesidades de esos restaurantes, ¿no? Porque al final ellos lo viven cada día, no solo lo viven, sino que lo estudian. Entonces, teniendo un diálogo continuo con ellos, nos pueden ayudar a nosotros a no equivocarnos o a saber qué tendencias tenemos que seguir. Por lo tanto, yo creo que siempre es bueno hablar con escuelas como la VAS.
Bueno, por ejemplo, hemos visto ahora dos situaciones que se han producido, dos startups, por ejemplo, Maple, un ejemplo de No Table Restaurant, de puro delivery, tenían sus cocinas en Nueva York, servían, etcétera, etcétera, habían creado un sistema logístico súper importante. Hace, pues creo que ha sido este mes de agosto, cerró y al final lo que ha hecho ha sido vender su tecnología Deliveroo. O sea, su principal activo al final era la tecnología. Y hace poquito Eatsa, que era este restaurante robotizado que también se le ha dado mucho bombo, pues también ha dicho que cierra la mayoría de sus restaurantes, pero que se va a reconvertir a empresa de tecnología, que lo que hace es vender su tecnología robotizada a otros restaurantes que quieran incorporar esta tecnología, ¿no? Entonces parece como que la integración completamente vertical es muy difícil, no funciona, o no es posible llevar un negocio de restauración y otro de logística a la vez, pero al final sí que es cierto que se crea un valor tecnológico que luego es apreciado por otros. No sé si conocíais estos ejemplos, o tú, por ejemplo, que te toca el No Table Restaurant, supongo que lo habrás conocido. Sí, en este caso sí que lo conozco, además eso nos ayudó mucho. Nosotros nos centramos en la parte de mediodías y oficinas porque pensábamos que había menos players, era una manera de tener mayor visibilidad, crecer y luego atacar un poco las noches, pero en este camino, no solamente Maple en este caso, sino otras empresas también como Sprig o Spoon Rocket han fallecido, por decirlo de alguna manera, y es porque era muy difícil ser rentables o tener unos costes logísticos muy reducidos. Entonces nosotros decidimos, oye, vamos a apostar por el nicho en concreto de mediodías, que es un nicho muy grande donde se está creando un hábito que nos permite tener unos costes realmente reducidos, como estábamos comentando antes, porque nosotros ahora mismo tenemos unos costes de 2,18 euros por pedido, que es muchísimo, muchísimo menos de lo que tiene, por ejemplo, Deliveroo. Entonces, en nuestro caso sí que somos productores y repartimos. Además, creemos que es la parte clave de que no haya intermediarios para dar las propuestas que queremos dar. Eso sí, obviamente es muy complicado. Al final es tener dos empresas, porque tenemos que cocinar, que parece que no es una empresa total, y hacer la logística, que es casi una segunda empresa. Ajá, muy bien. Creo que vamos de tiempo vamos a dejar un poquito de espacio para preguntas. Entonces, si queréis, ¿hacemos preguntas primero o hacemos el cierre? No sé si hay alguna pregunta. Mientras se van preparando las preguntas, me gustaría que me dijerais en un minuto cómo veis el restaurante del futuro. ¿Cuál es vuestra imagen de cómo va a ser el restaurante del futuro desde este punto de vista de la digitalización? Y mientras vamos preparando las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Empiezas tú, bueno, si quieres. Diego ha dicho el concepto este de restaurante inteligente, ¿no? Que me gusta porque es como el smartphone, pero el smart restaurant, ¿no? Para mí la clave está en ser ágil a la hora de entender cómo es tu cliente, cómo vive la experiencia, para darle en cada momento aquello que necesita. Es decir, me imagino un restaurante dinámico que en cada momento está ajustando su oferta a la necesidad real del comensal, que ya puede ser de gustos o de restricciones alimentarias o incluso modas. Y por otro lado, gracias a esto también, y gracias a las tecnologías, la capacidad de ser rápido y ágil en sus operaciones, para justamente poder dar respuesta a estas tendencias en el momento en el que toca. Es decir, me imagino un restaurante dinámico con todas estas, con facilidad para tomar decisiones y capacidad para gestionar esta operativa de manera ágil y sin tropiezos en el día a día. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta ya. Si no, Dani, ¿cuál es tu visión en una frase? ¿Sí? Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, la pregunta es para Dani, de Filomarket. Yo soy Ramón Rodríguez de Prezzo, la herramienta que Ferran Adrià hacía referencia en cuanto él tiene el control en todo momento, no solamente el día 30, sino el día 2 o el día 3 o el 4, justamente que Filomarket me estaba comentando, de que podemos tener el control de las materias primas. Entonces, que lo utilizan en el Barri, obviamente el Hart pertenece a un grupo como el Barri, el cual es cliente nuestro. La pregunta es, has hablado sobre la dificultad sobre el restaurante, ¿no? En cómo acepta la tecnología, en qué dificultades tiene en darse cuenta de lo que nuestras herramientas pueden llegar a hacer por ellos, ¿no? Pero no te han preguntado en cuanto al proveedor. O sea, creo que el mayor problema que tenemos nosotros es el proveedor, que no entiende el concepto y la mejora que puede en procesos que podemos hacer tú y yo, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes cambios que se van a vivir de aquí a poco, ¿no? Que es cuando la revolución del sector pasa por oye, el B2B, ¿en qué se puede mejorar el proceso? Si incorporamos al proveedor dentro de un mismo entorno, vamos a hacer que se ahorre muchísimo dinero. El cálculo que nosotros hemos hecho en Prezzo en cuanto al tema del ahorro en un restaurante, estimamos en 10.000 euros
al incorporar dentro al proveedor en el mismo entorno y que puedan generar un pedido. Ya no solamente por un tema de albaranes, sino también por el ahorro en cuanto sabemos que la fluctuación del mercado es un 30%. ¿No? Entonces, si tú tienes un control del mercado, tienes la competencia del producto que tú estás comprando, pues puedes llegar a tomar buenas estrategias de compra, ¿no? ¿No te afecta lo mismo a ti con el tema del proveedor? O sea, creo que tenemos que llegar a convencerlo de que ayuden. Para quien no nos conozca, somos colaboradores en la batalla de convencer a la restauración de que nuestras herramientas, ¿vale? Quien no conozca, por ejemplo, también está Shopping Leaks, que por desgracia pues a día de hoy ya no está muy allá. Distrinet, o sea, a día de hoy ya somos muchas herramientas que estamos posicionados en el mismo sector, en el aprovisionamiento. A ver, la pregunta, por lo que he entendido, es ¿cómo convencemos a los proveedores, has dicho? Vale, pues por supuestísimo que sí. De hecho, te voy a decir, la mayor problemática que tenemos es que hemos tenido hasta que cambiar de nombre de marca, ¿eh? No te imaginas. O sea, para los proveedores somos Filomarket y para la restauración somos Business. Ahora explicaré un poquito por qué ha pasado este tipo de cosas, pero es que la restauración no nos utilizaba de forma correcta. Tenemos dos tipos de proveedores o dos formas de proveedores de tener la información de proveedor. Cuando el restaurante, a medida que va subiendo sus albaranes y facturas, va metiendo toda su información de producto, ¿vale? Cantidad, formato de compra, simplemente haciendo una foto, ya está dando de alta, nos implica a nosotros, nos dice a nosotros que quiere tener esta información de este proveedor y estos productos. Entonces, tenemos esta información que cuando el proveedor, o sea, el restaurante hace un pedido a ese proveedor, el proveedor se extraña. Dice, ¿esto qué es? ¿Por qué viene por aquí? Y cuando le hace la segunda o la tercera vez, prácticamente a la semana después, tenemos una orden judicial o tenemos una denuncia de este proveedor que estamos utilizando incorrectamente su marca. Cuando le explicamos que no estamos incumpliendo nada, que no es información suya, que es información del restaurante y todo, le explicamos que antes teníamos un sistema de rappel, de ventas, ahora ya no, queríamos ser gratis, pero ahora ya ni gratis. Por 30 euros al mes, que es el coste de infraestructura básica para un proveedor, puede llegar a todos los restaurantes que están aquí. Y todos los restaurantes si quieren, pueden verle sus productos, pero no sus precios. Que antes teníamos también, mostrábamos los precios de todos y nos utilizamos los restaurantes como una herramienta para cotejar precios y buscar. Entonces, pues hemos evolucionado mucho, se nos ha difamado mucho porque la gente, tú quieres que te utilicen de una forma, pero al final te utilizan de como la gente quiere utilizarte. Bueno, Sí, dos tipos de estamos a punto de proveedores, empezar. los que no saben que están dentro, pero la información está por el restaurante, no es visible por nadie, pero ya se están recibiendo pedidos, y luego los que al darse de alta, pues ya meten su información de producto y ya es visible pues en el país en el que quiera estar. En este momento estamos en España, en Hungría y en Italia. ¿Por qué? Pues porque los proveedores con los que hemos trabajado están en estas zonas. Y los restaurantes pueden buscar, ya tienen el formato de compra, ven automáticamente la variación, el proveedor puede modificar los precios, las cantidades, introducir nuevos productos en el restaurante y que el restaurante, entre comillas, dé su autorización. Bueno, Daniel, quizá Bueno, nos estamos es muy metiendo en largo, mucho es detalle muy largo. de cómo funciona la herramienta. Muchísimas Vale. gracias a todos. Nos quedamos con tu idea, Marc, de ese restaurante ágil, flexible, capaz de escuchar al consumidor y atender rápidamente esas tendencias hacia dónde van. Y bueno, pues nos quedamos con esta idea de cara al restaurante del futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.